días. Como buen político, voy a hablar del podio. Y le quiero dar las gracias en primer lugar a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en este gran encuentro, por la defensa de los principios y valores trascendentes. ¿Y por qué estamos aquí? Estamos aquí para traer al presente, en su sentido original, aquel acuerdo alcanzado por 26 naciones el año 1948, es decir, estamos aquí para volver a poner a la persona en el centro y desde ahí garantizar sus derechos esenciales. ¿Y de quién fue la idea de hacerlo precisamente en este lugar? Fue de Lola Velarde. Para quien pido de nuevo un gran aplauso. Lola literalmente movió cielo, tierra y mar para que esto fuera posible. Y lo que sí debo decir es que tuvo al mejor aliado que alguien puede tener. Tuvo a Dios de su lado y Él la inspiró, pero también ayudó a derribar todo obstáculo para que este quinto encuentro de Political Network for Values fuera posible celebrarlo aquí en la sede de las Naciones Unidas. Y a quienes tenemos que agradecerle especialmente, aparte de a todos nuestros sponsors, a quienes de verdad les estamos muy agradecidos por hacer posible este gran encuentro. Pero en especial queremos hacer dos menciones. Una, al gobierno de Guatemala, que fue uno de los 26 países firmantes del acta original en el año 1948 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y por medio de su embajadora aquí en las Naciones Unidas y suyo, señor ministro, le queremos agradecer a su presidente y a su gobierno por haber respaldado esta gran iniciativa y les pido que le demos un nuevo aplauso porque gracias a ellos hoy día podemos estar acá. Un segundo agradecimiento muy especial para el gobierno húngaro, porque nuestra anterior presidenta de Political Network for Values es actualmente la presidenta de Hungría, Katalin Novák, quien desarrolló una gran gestión encabezando nuestra organización. Y queremos agradecerle también por medio de la embajadora, que ayer nos recibió, nos atendió, también nos abrió las puertas aquí en esta institución. También agradecerle a Kinga Gali, que hizo un tremendo esfuerzo. Ella es eurodiputada y además parte importante del principal partido de Hungría, que tuvieron la gentileza, junto con los equipos que nos acompañan hoy día de distintas organizaciones húngaras, para que este evento tenga un realce e importancia a nivel internacional. Así que también para el gobierno húngaro les pido que demos un gran aplauso a través de su embajadora y sus representantes aquí. Y estamos hoy aquí para comunicar buenas noticias. Ustedes dirán, un mundo convulsionado, un mundo que en algunas partes vemos que se cae a pedazos. Pero estamos aquí para comunicar buenas noticias porque los que estamos aquí presentes representamos a más de 40 países, a más de 40 millones de personas que nos alegramos y creemos y vivimos en familia. Y eso es una buena noticia, que todavía hay millones de personas que valoran el sentido real y profundo de lo que es la familia. Personas que respetamos y cuidamos la vida de cada persona, desde la concepción hasta la muerte natural. Personas que defendemos la libertad con el sentido de responsabilidad, porque todo acto personal y humano repercute en los demás, impactando en la dicha o en la aflicción de su entorno y de las personas que lo rodean. Estamos hoy más activos que nunca, y eso también es una muy buena noticia. Estamos activos en lo político, en lo social y en lo cultural. Y creemos que siempre entre las personas podemos dialogar en base a la razón y el sentido común, y sobre todo desde el prisma del respeto, por sobre la cultura de la cancelación que les gusta llevar adelante a algunos. Y es precisamente aquí, en las Naciones Unidas, donde es necesario que se escuche nuestra voz. Por eso será tan importante
todo lo que cada uno de ustedes vaya a plantear cuando le toque su oportunidad. Porque nosotros reivindicamos los principios básicos que inspiraron la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. Principios que son atemporales y trascendentes. Esta declaración, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, surge luego de 2 guerras mundiales, luego de que se negara y se eliminara a quienes pertenecían a una determinada raza, a aquellos que profesaban una determinada religión, o aquellos que defendían ideas contrarias a los totalitarismos de turno. Hoy, lamentablemente, ocurre algo semejante y paradójico, ya que se persigue, se ridiculiza y se cancela a aquel que se atreve a proclamar que la vida es anterior a la libertad, a aquellos que somos libres e iguales en dignidad y derechos. También cuando decimos que somos libres en igualdad, en dignidad y derechos, también se nos intenta cancelar. Se nos intenta cancelar diciendo que no estamos dotados de razón y de conciencia, y se trata de imponer solo una visión ideológica. Nuestra misión aquí en la ONU, como en cualquier lugar donde estemos, es recuperar el sentido original de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es nuestro deber recordárselo a quienes lo olvidan, a quienes intentan ocultarlo y a quienes no me entiendo mi propia letra. Y a quienes van desvinculando la naturaleza universal de van desvirtuando la naturaleza universal de esta declaración, pretenden intervenir en las legislaciones de cada uno de nuestros países. Todos los que estamos en política nos damos cuenta de cómo se trata de intervenir o influenciar o dirigir las legislaciones en cada una de nuestras naciones, inventando, en algunos casos, en nuestras naciones, derechos que destruyen la integridad de la persona, su naturaleza trascendente, su desarrollo y el de una sociedad libre y responsable. A 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, debemos reconocer que hoy los derechos que consagra esta declaración siguen vigentes y que son más actuales y necesarios que nunca. El derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho a la libertad, el derecho a vivir en familia, el derecho a contraer matrimonio entre un hombre y una mujer, el derecho a la libertad de culto y de conciencia. Nuestra misión está muy clara. Cada uno conoce su misión. Lo importante es que cada uno asuma su misión y la cumpla. Y para tranquilidad de cada uno de los que estamos aquí, les puedo decir que todo va a estar bien porque Dios nos quiere. Muchas gracias.